ejemplo, cuando nos dice que va a ser como en los tiempos de Noé, que, por ejemplo, también está lo del oirás de guerras y rumores de guerra, va a haber Ya, hambre, va a perfecto. haber escasez. Listo. Otra pregunta. ¿Cuándo no ha habido guerras? Porque una profecía sería algo que no pasa y que de repente pasara como algo extraordinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo profetizo que tú el día de mañana te vas a ganar la lotería. Entonces tú vas mañana, te ganas la lotería, te metes a mi canal y me dices, oye, me gané la lotería. ¿Me cachas? Profecía. Pero ¿qué tal te digo, oye, mañana llueve? O sea, va a llover. Si al menos estás en temporada de lluvia, va a llover. O sea, no hay nada profético en eso. Habrá guerras y rumores de guerra. ¿Cuándo no ha habido guerras? ¿Cuándo no ha habido guerra y cuándo ha habido esa combinación de guerras, escasez, hambruna, enfermedades, la maldad multiplicándose? ¿Ya? O sea, no sé si me doy a entender en ese aspecto. Por ejemplo, ha habido guerras, sí, pero no ha habido ¿Ya? ese tipo de combinación de guerras, hambre, enfermedades, la maldad multiplicándose. ¿Sí me explico? Ya. Segunda Guerra Mundial. Ujú. Aproximadamente entre los mismos años, bueno, un poco antes, pandemia, gripe española. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la posguerra, totalmente devastados muchos países económicamente hablando. Eh, o sea, sí ha habido. ¿Dónde está lo profético ahora? Vamos con la persona que sigue en la lista. Buenas, buenas. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Bien, de Ecuador. Ecuador. Bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. No ateo. El tema de hoy noche es las profecías. No sé, ¿tú qué piensas desde las profecías desde tu punto de vista como creyente? Bueno, o sea, la profecía, como hace poco ustedes lo mencionaron, son hechos el cual Dios revela a cierto tipo de personas para anunciar algún evento a futuro. Ya. Eh, Hay algo que dije unos minutos anteriores, te pongo en contexto si recién te comunicaste. Digo, chévere. Mentalmente, casi siempre cuando hablamos de profecías, nos lanzamos al futuro. ¿Ya? Porque por obvias razones, profecía es justamente la predicción de. Pero, ¿cómo podemos asegurar que las profecías realmente si funcionan o si se cumplen? Desde cualquier punto de vista, no solo bíblico. Ojo, porque después de Ajá. todo, en tantos miles de años que tenemos como humanidad, si es que en realidad las profecías existen, alguna se ha de haber cumplido. ¿Te consta alguna Claro. que se haya cumplido ya? Sí, por ejemplo, está donde nos indica que en los tiempos finales va a ser como los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Se casaban hombre con hombre, mujer con mujer. Había mucha aberración en ese aspecto. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Ya. Vemos que las mujeres se quieren casar Te hago una con corrección. mujeres. Te hago una Ajá. corrección. Justamente, como tú dices, desde los tiempos de Noé, mucho antes y hasta ahora, porque no es que se cortó eso, hasta ahora, tú lo llamas aberración, pero es algo que siempre ha pasado. O sea, si te refieres a la homosexualidad, como digo, tú lo calificas como una aberración, pero de todas maneras es algo que ha sucedido antes de la historia bíblica. En medio de la historia bíblica tenemos a David y Jonathan pasajes homosexuales y después de la historia bíblica hasta llegar al año en el cual podemos conversar tú y yo, 2022. O sea, después de todo es algo que siempre ha pasado. Pero, ¿qué hace la diferencia? Que en los tiempos de antes no Internet. había, no, por ejemplo, lo que quieren hacer ahora, lo quieren normalizar, lo quieren legalizar, quieren que sea algo normal.
es que, a ver, el tema no es ese, pero de todas maneras quiero hacerte notar algo. Ajá. ¿Cómo no va a ser algo normal, algo que estamos claramente llegando los dos a la deducción que pasó antes de las historias bíblicas, en medio de las historias bíblicas, por eso hubo el diluvio, ¿no es cierto? Y después de las historias bíblicas. O sea, el hecho de que tú no lo practiques, el hecho de que tal vez tú no estés de acuerdo, creo que no significa que no sea normal, porque al final de cuentas es algo que ha venido pasando hace mucho más tiempo del Dios cristiano. Entonces, como te digo, no es el punto ese, pero voy al hecho del tema, la profecía. Es algo que siempre ha venido dándose. ¿Dónde está lo profético? O sea, por eso, o sea, como te lo mencionaba, o sea, en los tiempos de antes no había eso, eh, el, el, el querer legalizarlo. O sea, como por ejemplo la Es que antes no prostitución, había. A ver, discúlpame que te corte, pero es que antes no había las leyes, pues, hombre. O sea, antes culturalmente las leyes igual, es un avance en las civilizaciones para, de cierta manera, eh, poner reglas y todo lo demás. O sea, decir que en el tiempo antes de Jesús no lo legalizaban, es que no había leyes. no, leyes sí había, incluso peores a las que de ahora. Porque, por ejemplo, encontraban a una mujer adulterando, ¿qué era lo que hacían? La La pedraban, pedraban. Ya, perfecto. hasta Ojo, que muera, diga. ojo. Leyes, claramente me refiero a lo que está puesto en un estatuto que guía a un país mediante la constitución de cada país, porque en cada país habrán distintas cosas. En Ecuador, por ejemplo, hace un poco escuchaba un dato en el cual decía que hasta 1969 o hasta 1979 la homosexualidad, por ejemplo, era un delito en el Ecuador. Ha sido. Yo recién escuchaba ese dato, por ejemplo. Entonces, cada país, cada institución, cada estado tiene sus reglas. A eso me refiero yo como ley. Ahora, un libro que primeramente es descrito muchos años después y coge ciertas cosas y lo plasma en el libro para decir que eso fue ley, no sé si la palabra correcta a eso sea usar la palabra ley en realidad, pero vuelvo y repito, es algo que siempre ha pasado, que tiene de profético. Tú me dices, no, es que ahora lo quieren legalizar. Claro, en cada constitución, en otros países ya es legalizado, pero simplemente es aceptar algo que siempre ha pasado. Y la legalización, valga, me voy a tomar un minuto, es porque es por simples derechos. Tú me dirás derecho a qué. Lo que pasa es que cuando existe el matrimonio, en la sociedad conyugal existe ciertas ventajas de la pareja que se casa. En tu caso, hombre-mujer como cualquier otra persona. En mi caso, hombre-mujer. Pero las personas homosexuales, por ejemplo, no tenían estos beneficios legales. Entonces, han tenido una lucha justamente para tener el mismo trato, lo cual me parece correcto. Y después de todo, es algo que muchas veces digo, Dios es amor. ¿Qué tiene de malo que dos personas se demuestren eso? Amor. Sí, Dios es amor, pero Dios nunca mandó aquel acto. O sea, nunca la mandó. Dios dijo hombre y mujer y multiplicaos la tierra. Hombre y hombre Pero, no van a multiplicar la tierra ni oye, tampoco. pero tú crees que dos personas homosexuales no saben que no pueden concebir. O sea, tú lo Entonces dices como son que, dos ay, vamos a personas unir dos y hombres o dos mujeres y veamos si se reproducen. No, ellos están muy conscientes de eso. E entonces lo que igualmente, buscan es te acabar con la invito, te raza humana. invito, te Entonces, invito, te invito a hacer un experimento. ¿Qué te parece si tú puedes, no sé, por 10 minutos convertirte en homosexual? muy ¿Podrías? complicada. No podrías, No. porque no tienes un gusto natural por una persona de tu mismo sexo. Y está bien, o sea, correcto. Pero voy al hecho eso, o sea, si lo ponemos en práctica, vamos al hecho de que es otra persona que creo que no tendríamos por qué juzgar lo que pase en sus sábanas ni meternos en lo que suceda. Como te digo, No, o sea, yo no comparto la idea que tú dices que es una aberración, pero de todas maneras, ese no es el punto. Recalco,
el punto es ir a lo de la profecía. Y retomemos el tema por ahí. La profecía es algo que ha pasado antes, durante y después, con leyes, sin leyes, aprobado en algunas culturas, desaprobado y hasta con muerte en otras, pero siempre ha pasado. ¿Qué tiene de profético? Dame un ratito, que estoy... ¿De queso me dijo, diga? Mixa. Ya. O sea, como te decía antes, que por ejemplo, es la combinación de los eventos que se venían dando, como por ejemplo cuando nos dice que va a ser como en los tiempos de Noé, que por ejemplo también está lo del oirás de guerras y rumores de guerra, va a haber Ya, hambre, va a perfecto. haber escasez. Listo. Otra pregunta. ¿Cuándo no ha habido guerras? Porque una profecía sería algo que no pasa y que de repente pasara como algo extraordinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo profetizo que tú el día de mañana te vas a ganar la lotería. Entonces tú vas mañana, te ganas la lotería, te metes a mi canal y me dices, oye, me gané la lotería. ¿Me cachas? Profecía. Pero ¿qué tal te digo, oye, mañana llueve? O sea, va a llover. Si al menos estás en temporada de lluvia, va a llover. O sea, no hay nada profético en eso. Habrá guerras y rumores de guerra. ¿Cuándo no ha habido guerras? Cuando no ha habido guerra y cuando ha habido esa combinación de guerras, escasez, hambruna, enfermedades, la maldad multiplicándose. ¿Ya? O sea, no sé si me doy a entender en ese aspecto. Por ejemplo, ha habido guerras, sí, pero no ha habido ¿Ya? ese tipo de combinación de guerras, hambre, enfermedades, la maldad multiplicándose. ¿Sí me explico? Ya. Segunda Guerra Mundial. Ujú. Aproximadamente entre los mismos años, bueno, un poco antes, pandemia, gripe española. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la posguerra, totalmente devastados muchos países económicamente hablando. Eh, o sea, sí ha habido. ¿Dónde está lo profético ahora? ¿Por qué lo de ahora es No una de la profecía? misma. ¿O es porque tú lo vives y lo de antes no fue profecía que ya pasó? Y como ya pasó y no sucedió nada, entonces decimos, no, esto no aplica, tiene que aplicar después. Y así vamos de generación en generación y en No, generación. es que mira, incluso, o sea, no te digo que, por ejemplo, que dicha profecía se esté cumpliendo ahora, porque aún faltan señales por cumplirse. Por ejemplo, ¿Cuándo esa profecía va a ser completa? Cuando el Mesías llegue. Porque como tú mismo, o sea, como lo mencionabas, ok, como, ok, como lo mencionabas, o sea, las guerras, la escasez había. Lo podríamos decir así, tal vez no sea la palabra, pero profecía incompleta, por así decirlo. Agua. o sea, al final de cuentas, entonces no fue profecía. No, pero eso te digo, no te digo que tal vez lo que esté pasando ahorita se vaya a cumplir la profecía, pero ¿qué es lo que pasa? Al ver que tantas señales se están dando, hay que ponerse desapercibido O sea, y estar tantas señales se pendiente, van dando atento. que ya se dieron hace cientos y miles de años. Y no Sino se que claro, terminaron de cumplir. ahora tú eres parte de esa historia, ¿no? Entonces, No, lógico, ahora lo no se tomas. terminaron de cumplir antes y puede ser que ahora tampoco se terminen de cumplir. Por eso no vemos ¿Qué y no crees vas que a es ver lo a más un... probable? Desde la probabilidad, ¿qué crees tú mismo que es lo más probable? ¿Que se cumpla Hasta el o que no? momento, sí, o sea, por lo que se viene dando. Por lo que se viene Pero, se, dando, sí. pero oye, hemos Pero llegado puede a la ser que conclusión que no. lo que se viene dando es lo mismo que se ha venido dando siempre. Y Que por no eso se tú me dieron dices, no es que antes. faltan ciertas cosas, ya chévere. Y Exacto. ya no hay esas cosas igualmente. Pero me dices que sí se va a pasar las profecías. Y vuelvo y te repito, ¿qué se ha venido dando nuevo que no haya venido dándose antes? Más agua. Más agua, sí. Sí.
Sí, eso es así. O sea, por lo que, o sea, no te digo nada nuevo hasta el momento. Por eso, o sea, no sé si me estoy dando a entender bien en O ese sea, en aspecto. realidad te estás contradiciendo, porque y yo te entiendo claramente. Primero me dices, no, mira, ¿sabes qué? Se están dando las señales y estamos analizando y como que no son tan señales porque es lo mismo y lo mismo. Y luego me dices tú mismo, no, es que se deben dar cosas nuevas. Ya listo, no se ha dado nada nuevo, entonces sigue siendo lo mismo y lo mismo. Y me dices, pero es más probable que sí se dé ahora. ¿Por qué? Si es lo mismo y lo mismo. En vaso, diga. Ya. Digamos, pongamos el caso de que ya esto continúa así y llegan noticias de que en otras partes comienzan a matar a cristianos, el predicar Lo que se siempre ha pasado, prohíbe, ya, por ejemplo, el predicar se prohíbe, lo que siempre eh, ha pasado, si tú vas a predicar tu cristianismo pero no en todo, no todo el donde mundo. los musulmanes te matan. Exacto, O sea, donde los sigue pasando. musulmanes. Claro, si yo voy y hablo de ateísmo en donde los musulmanes me matan. O sea, lo que siempre ha venido pasando. Vuelvo y repito, Ahora, que ¿y tiene de qué profético pasa? algo que siempre ha venido pasando. Ahora, ¿qué pasa si eso pasa a nivel mundial? Que la palabra de Dios ya no se predique en todo el mundo, no O sea, solo en ciertas simplemente partes de... pasó el ciclo de tu Dios nada más. Predicaban antes sobre Zeus, pasó Zeus. Predicaban antes sobre Odín, pasó Odín. Predican ahora sobre Cristo, pasará Cristo. Simplemente el ciclo. ¿Qué tiene de profético algo que viene pasando desde miles de años? Cristo es el nuevo ciclo Dame de un 5 minutos, ciclo por favor, terminado. ¿sí? Cáchale. Bueno, nuestro amigo está ocupado y le agradezco muchísimo. Aún estando ocupado, muy amablemente se conectó y nos ha dado sus argumentos. De todas maneras, nos quedamos con más dudas que respuestas.